Hola, ¿qué tal? Soy Andy Castro, estudiante del SPAE de la MGP 12. Soy perteneciente al Grupo Lobo. Conmigo están Mabel Muñoz, Andrés Falcones y Luis Marín. Vamos a hablarle acerca de la gerencia de contratos de comercio exterior, desde la materia de gestión de adquisiciones. Voy a comenzar a hablarles acerca de los contratos de compraventa del comercio exterior. Dice estos contratos que es un acuerdo de voluntades de dos o más partes con el propósito de definir obligaciones jurídicas para crear, transmitir, modificar o extinguir derechos y obligaciones de las mismas. Este acuerdo puede ser verbal o escrito. El contrato de compraventa internacional regula los derechos y obligaciones de cada una de las partes contratantes, que son vendedor-exportador, comprador-importador, con relación a determinado objeto, convirtiéndose en un acto jurídico perfecto y la transición absolutamente legal. Como parte de la introducción de este tema, vamos a seguir hablando acerca de los contratos de compraventa internacional, que podemos decir que es un contrato privado, como cualquier otro, entre ambas partes, que puede contener cualquier acuerdo, siempre y cuando no se encuentre prohibido por la disposición expresa de cualquiera de los dos países. Con el fin de obtener una garantía legal y efectiva de las partes contratantes, se debe señalar unas cláusulas o delimitantes que deben ser esencia en sí del contrato que se va a establecer para la compra. Entre esas cláusulas podemos mencionar que deberían estar información como el exportador e importador, descripción de la mercancía objeto del contrato, especificando su peso, embalaje, tipo, calidad, fragilidad, entre otros, su precio unitario total, si es por lote o por otra unidad también mencionarlo, condiciones y plazos de pago establecidos en un cronograma o un contrato adicional. Tipo de moneda también tiene que estar incluido en este tipo de condiciones. Documentos exigidos por el importador, plazo de entrega o de disponibilidad en caso de no existir, modalidad de seguro, modalidad de transporte y pago de flete, que eso dependerá en sí de la distancia en la cual se vaya a hacer la compra o los países en los cuales se haga el lugar de embarque y desembarque, eso tenerlo específico. Y también incluir los costos y el precio de la mercadería para la obtención de documentos requeridos para la importación. Voy a hablarles ahora acerca de los Incoterms. ¿Qué es eso? Bueno, Incoterms podríamos mencionar que son reglas sobre el uso de términos nacionales e internacionales. Pertenecen a la Cámara de Comercio Internacional y estas facilitan el proceso de negociación global, los mismos que definen obligaciones y derechos del comprador y vendedor. Describen las tareas, costos y riesgos que implican la entrega de mercadería de la empresa vendedora a la compradora, siempre y cuando tengan establecido el intercom en el contrato de compraventa. En la siguiente tabla voy a mostrarles los términos contractuales de adquisiciones Intercom 2010. Entre ellas, en la parte de las filas podemos ver varias. Voy a mencionar en esta ocasión del CFR, que en el contexto del ejemplo que vamos a mencionar más adelante por uno de mis compañeros, es en el cual está relacionado dicho contrato. El CFR menciona lo siguiente: el vendedor debe realizar el trámite para la exportación de la mercadería, así como asumir los costos de la misma. Dice también que el vendedor tiene la obligación de contratar el transporte desde el punto de entrega hasta el punto de destino. Y también debe proporcionar un transporte por una ruta usual, en un buque del tipo normalmente utilizado para el transporte de la mercancía de que se va a vender. Mi nombre es Andrés Falcones, soy integrante del equipo Lobo y continuando con este análisis de gerencia de contratos de comercio exterior, tocamos el punto de analizar los aspectos contractuales.
Un contrato de este tipo es un contrato de compra-venta internacional donde tanto el vendedor y el comprador van a tener obligaciones y generalmente se va a relacionar esta compra-venta con mercancía que serán transportadas a otro territorio, teniendo como contraprestación el pago de un precio. Se involucrarán condiciones y especificaciones de importación y exportación que deberán ser estipuladas en este contrato de compra-venta internacional. Las etapas de compra-venta internacional serán la iniciación, negociación, perfeccionamiento y la implementación, y los operadores directos que estarán vinculados mediante este acuerdo serán el vendedor y el comprador, mientras que habrán otros operadores indirectos o canales de comercialización como pueden ser el broker, comisionista, agente comercial y sucursal. Estos actores van a ser parte del accionamiento de este contrato en lo que respecta a su ejecución y administración. La estructura de una compra-venta internacional es básicamente una estructura de una compra-venta típica, donde se debe tener muy en claro dónde será la entrega de la mercancía, cuáles serán los precios que se pagarán, basados pues en los Incoterms que se estipulen en el contrato de compra-venta internacional. Las obligaciones de las partes deben ser evaluadas al momento de celebrar un contrato de este tipo, pero sobre todo debe analizarse la transmisión del riesgo, ya que al tratarse de contratos con distintos términos que pueden ser desde los más básicos a los más complejos, todo eso conlleva un riesgo tanto para el comprador y para el vendedor. Los Incoterms los revisamos minutos antes y es importante que tengamos identificados los riesgos en cada uno de estos Incoterms en los cuales podamos celebrar los contratos. Más adelante veremos también un análisis de fortalezas y debilidades al respecto. Los aspectos de un contrato de compra-venta internacional, como todo contrato, pues tendrá varios criterios que se celebran típicamente, como los nombres de los representantes, los productos, el valor del contrato, las condiciones de entrega. Pero es importante que hagamos énfasis en el periodo de entrega y envío, las condiciones, cuáles van a ser los documentos habilitantes para hacer esta compra-venta y además los impuestos y aranceles que se relacionan en este tipo de contratos. Nosotros como administradores de proyectos debemos tener en cuenta que las cláusulas estarán relacionadas al comercio internacional. Si bien es cierto, un director de proyecto o jefe de proyecto no es quien celebra el contrato o lo instrumenta, pues esto generalmente se relaciona al departamento legal, debemos tener muy en cuenta las cláusulas y estos aspectos de manera de que no puedan ser afectados nuestro proyecto. Los aspectos formales del contrato internacional básicamente es en el marco legal en el cual se van a ejecutar. Pueden ser la ley mercatoria o lex mercatoria, donde los propios operadores se organizan su propia regulación al margen de las instituciones estatales. Los países, los estados han hecho sus esfuerzos para unificar temas jurídicos y así poder dar un marco legal de comercio internacional un poco más estándar. Por eso se desarrollaron varias leyes estipuladas en el Convenio de Viena, y Ley Modelo sobre Arbitraje Comercial Internacional en las Naciones Unidas. Hay varios tipos de contratos de compra-venta internacional, como puede ser el joint venture, franquicia, factoraje y el leasing. El leasing es arrendamiento financiero, que puede ocurrir también en este tipo de contratos, y el joint venture en una estrategia comercial también puede relacionarse a dos empresas o asociaciones donde quieren tener un proyecto en común y ejecutan un contrato de compra-venta internacional que les pueda favorecer. También está el franquicia y factoraje. ¿Qué tal? Soy Mabel Muñoz. A continuación vamos a revisar el análisis FODA a través del contrato de transporte aéreo. Hemos utilizado nuestra matriz, estamos utilizando fortalezas, amenazas, plan de respuesta y el tipo. En el tipo vamos a responder de qué forma nos afecta, sea tiempo, costo o calidad. Iniciando con las fortalezas,
el contrato por medio de transporte principalmente es un traslado de transporte aéreo, donde nos beneficia en el tema de velocidad y que efectivamente nos beneficia en el tiempo. Adicional, también cuenta con varias rutas y aerolíneas, por el cual puede agilitarse también el tema de entrega, por lo que también se enfocaría a respondernos en el tiempo. Una principal amenaza está desde aquí, se define de que es uno de los fletes con tarifas mucho más altas. Pero, ¿cómo se soluciona esto? A través de la Asociación de Transporte Aéreo Internacional. Una vez registrado o siendo socio, puede tener el tipo de acceso a los servicios, donde les brindaría seguridad, facilidad, confianza y sobre todo precios especiales para sus socios. Y esto respondería muy bien al tiempo, costo y calidad. A continuación hablaremos sobre el contrato de transporte vía terrestre. Es un medio muy eficiente que brinda servicio puerta a puerta. Es rápido y es económico. De hecho, es el más económico de todos. Se utiliza un medio de transporte con altas frecuencias de flete. Entonces, ¿cuáles son las principales amenazas que hemos encontrado aquí? El tráfico fronterizo lo podemos mitigar a través de la documentación de reglas, o sea, documentos en regla, y de esta forma evitaríamos contratiempos con la entrega del producto. También otro tipo de amenazas se deben a los asaltos en el traslado al punto de destino. Podemos contratar una póliza de seguro que nos respondería bien al costo y el tiempo. Adicional, tenemos la limitación en el volumen de cargo. Siendo un medio de transporte muy estandarizado en tamaño, optaríamos por alquilar otros tipos de fletes para que de esta forma nos sepa responder en el tiempo y costo. Bueno, en el contrato de transporte marítimo, netamente cuyas fortalezas tenemos que es un tránsito internacional y sobre todo es un medio de transporte con mucha cavidad, donde podemos llevar una cantidad muy grande de carga y muy amplia para nuestros productos, y cuya amenaza que habíamos encontrado es un evento que sea natural dentro de las aguas, ¿no? mientras esté navegando por su trayecto. Y entre los principales desastres naturales tenemos huracanes, oleajes, tormentas eléctricas. El plan de respuesta sería tener una tecnología de punta que responda a esta principal necesidad, y tener un mapa de rutas alternas que también responderían al tiempo y costo. Y para finalizar, tenemos el contrato de transporte multimodal, donde a través de un solo contrato podemos contratar el medio de transporte terrestre, aéreo, marítimo, pero todo a través de un solo contrato. Pero obviamente este sería el más caro de todos, cuya fortaleza es que efectivamente tenemos la carga que nos llega, que sale desde el país de origen hasta mi fábrica. Pero la amenaza es que si en tal caso no se llega a identificar correctamente la naturaleza de la carga, o sea, mi contenido no se llega a identificar correctamente, puede tener algún tipo de daños, puede tener algún tipo de descomposición en caso de ser frutas, y cuyo plan de respuesta sería crear etiquetas que identifican la naturaleza de cada carga. Y obviamente esto nos respondería mucho en el tema de costos, así no habría... Muy buenas tardes, mi nombre es Luis Mariño y les voy a hablar acerca de un ejemplo de un contrato de adquisiciones. En este caso vamos a ver un ejemplo de contrato, pero con la compra de trigo. Esto se lo hace con la empresa Luzar, que es una empresa que vende trigo, que está ubicada en Montevideo, Uruguay. ¿Cuáles son los términos del contrato? Tiene como fecha de
fecha de compra tiene el 9 de febrero de 2017, el vendedor es Rusar, el producto es trigo, el trigo es de origen ruso, se va a hacer la compra de 4.500 toneladas métricas, va a haber ahí una tolerancia de despacho del más o menos 10%. Dentro de la calidad podemos observar que se va a solicitar certificados emitidos por entidades que solicite el comprador. En la prioridad tenemos que será en un puerto de Guayaquil. Dentro del precio o Incoterm tenemos CFR, que es un costo de $196.5, y el embarque será el 1 de marzo. Dentro de la calidad tenemos las especificaciones que tiene que tener el producto para que sea solicitado. Dentro de la parte financiera tenemos que la forma de pago debe ser al contado o financiero mediante una letra de cambio. El despacho será por medio de la confirmación del buque. También tenemos los requerimientos de importación, que en este caso lo saca siempre el comprador. Tenemos también los embarques parciales. Los embarques parciales generalmente se lo hace es cuando tres compañías se unen o tienen diferentes destinos el producto y el buque va pasando por esos diferentes destinos, dejando en este caso el trigo. Es un poco riesgoso, pero generalmente las compañías lo hacen porque es mucho volumen y se unen para hacer una sola compra, para que salga un poco más económico, pero es más que todo por eso. Y aquí tenemos la documentación de que se va a utilizar: facturas comerciales, certificados de calidad, de peso, origen. Listo. Una vez revisado esto, tenemos también la proforma. El comprador y el vendedor aceptarán la proforma, que es como el contrato de compra y venta del trigo. El arbitraje, si hay algún tipo de inconveniente o disputa, al principio se lo hará amigablemente, así no será realizada en la ciudad de Panamá. ¿Cuáles son las ventajas de este contrato? Ventajas y desventajas. Las ventajas es que el margen solo es un más o menos 10%, con el volumen que se está cargando creo que es demasiado pequeño. Se utiliza solo CFR, a veces también lo utilizan FOB, pero en este caso utilizan CFR. El seguro, cuando se utiliza CFR, es obligatorio que tenga la carga tenga seguro. Y el embarque parcial, como les dije, el problema es que se pueden quedar en un puerto X y pueden sacar más volumen que de lo permitido, y el último puerto puede ser perjudicado porque va a tener una diferencia de lo que han ido poco a poco descargando. Las ventajas: los documentos de calidad. Siempre para aceptar el producto se solicita certificados de las entidades para aceptar que el producto está bien. El arbitraje, para cuando haya disputas, tratar de solucionar de la mejor manera. Y el costo bajo, que en este caso es del CFR. Bueno, vamos a hablar un poquito del Incoterm que se está utilizando. En este caso, ¿qué es el CFR? El CFR nos hace entender que el vendedor se hace cargo de los costos, incluyendo el transporte principal hasta que la mercadería llega a su destino. O sea, en este caso, llega al puerto de destino. En este caso, lo que el vendedor de su planta hasta el puerto, hasta ahí ponen el transporte. Del barco o el buque para adelante ya es del comprador. Los riesgos de la pérdida o daño de la mercadería los asume el comprador, por algo se contrata un seguro en el país de origen. Cuando la mercadería ha sido cargada al barco, por eso es recomendable como les comenté, que se contrate un seguro en el transporte. En este Incoterm se debe utilizar exclusivamente para transporte por barco, como les comenté, ya sea marítimo o fluvial, de carga general o convencional. Si la carga está containerizada, se trata más bien de transportar, en forma intermodal. Esto ya se utiliza ya otros Incoterm, que es el CPT, o también el FAS o el DEC. Bueno, espero que con esta explicación les haya gustado. Muchas gracias.